Claro, bueno, grabar. ¿Vos estás? Sí, yo te pregunto. ¿Cuándo quieres? Estudiaremos hoy las características en común entre tres grandes innovadores, Steve Jobs, Henry Ford y Walt Disney. Los tres comenzaron sus emprendimientos en humildes garajes y desde allí llegaron a la cima de una nueva industria. Eran visionarios, pero también emprendedores. Es decir, no alcanza con ser solo creativo. A la visión hay que agregarle acción y finalmente buena gestión. Se me ocurre la idea, la tengo en la mente, pero de la idea a la realidad hay que poner acción. Ellos inventaron el futuro, es decir, dieron origen a productos que sus competidores y hasta sus propios clientes ni siquiera los necesitaban antes de ser creados. Además, se rodearon de jugadores de primerísimo nivel, de creativos inteligentes, logrando un gran trabajo en equipo. Sintieron respeto y devoción por sus parejas, las cuales los apoyaron en todas sus iniciativas. Crearon empresas tan cargadas de creatividad e innovación que incluso los sobrevivieron. Utilizaron la publicidad y el marketing para difundir las bondades de sus productos. Por ejemplo, Henry Ford utilizaba las carreras de autos para publicitar su producto. Walt Disney aprovechó la aparición de la televisión para difundir las bondades de sus parques temáticos y de sus películas. Y Steve Jobs realizaba unas macro presentaciones en grandes teatros en los cuales él se convertía en un showman. Eran grandes trabajadores, lo hacían de sol a sol y les encantaba. Horas extras, de madrugada, fines de semana, 1 de mayo, Navidades. Permanentemente estaban pensando en su empresa y en sus productos. Los entendieron como una verdadera prolongación de ellos. Dos, por ejemplo, Ford y Disney, hasta les dieron sus propios nombres a las empresas. Y poco le faltó a Steve Jobs para ponerle Jobs en lugar de Apple a la empresa que había creado junto a Steve Wozniak. Se criaron en entornos de clase media, pero con espíritu hambriento. Esto quiere decir que sus familias, si bien no eran de clase pudiente, sí le inyectaron a ellos tres ese espíritu para seguir adelante, avanzar y querer progresar en la vida. Eran honestos, característica fundamental para que la empresa sea fuerte y sólida. Tuvieron muchas ganas de aprender y ansias de ser exitosos. Otra particularidad es que se concentraron en pocos productos. Quiere decir que cuando Steve Jobs vuelve a Apple, luego de ser despedido, había un sinfín de productos a punto de sacar, de los cuales muchos eran fracasos. Lo que hizo Jobs fue neutralizar esos productos y concentrar en pocos. Lo mismo ocurrió con Henry Ford cuando creó el Ford T. Se dio cuenta que el Ford T en la cinta de ensamblaje podía tener mucha repercusión y así se concentró solamente en el Ford T. Hallaron amigos y familiares que compartían su entusiasmo y los motivaban a seguir adelante. Uno se tiene que rodear de un equipo de gente trabajadora que vaya en su misma línea, pero además con optimismo, donde nosotros estemos permanentemente trabajando con socios o funcionarios que siempre es que no se puede o que es imposible, es muy complejo avanzar en el emprendimiento. Ellos tres intuían que algo grandioso los esperaba en la vida. Ese olfato es lo que mantuvo encendida la llama de la pasión. O sea, la visión de que iban a crear algo muy, muy grande era lo que los hacía trabajar, como dijimos hoy, día y noche en pos del objetivo. Insólitamente, en sus estudios académicos fueron alumnos apenas correctos. Incluso se dice que Ford apenas sabía leer y escribir. Steve Jobs
sabía poco de tecnología, incluso que Walt Disney era un mediocre dibujante. Por eso buscaron socios que los complementaran. Steve Jobs se unió con Steve Wozniak, que era un gran técnico, y con un inversor llamado Mike Markula, que fue el que puso en funcionamiento la empresa, aportando su inyección de dinero. Disney, que como dijimos no era un excelso dibujante, se unió con Ubby Wickers, que muchos dicen que fue el verdadero creador del ratón Mickey y otra tanda de personajes. Y su hermano Roy, que era el que lo aterrizaba en esas ideas locas que siempre tenía Disney. Ford se asoció con Edison, Thomas Alva Edison, y con Firestone, que a la larga terminó siendo el creador de los neumáticos. Ellos eran carismáticos y seductores, porque cuando hay una idea loca en la cual uno no sabe o desconoce los alcances, necesita tener mucha seducción para conquistar a ese socio que invierta. Y también carisma para rodearse de un equipo de gente que diga, yo apuesto por esa idea, me juego por ellos. Esto es algo que les ha pasado a todos los innovadores, a todos los empresarios exitosos. No pensaron nunca en hacer dinero cuando iniciaron sus proyectos. Y sin embargo, luego se convirtieron en multimillonarios. No hay que hacer algo porque la gente me diga, o mis amigos me digan, o hasta mis propios familiares, aunque muchos me quieran, que esto o aquello da dinero. Yo tengo que dedicarme a algo que ame con pasión. Así luego el dinero irremediablemente va a venir solo. Ellos buscaron la excelencia, la perfección. Eso hizo que muchos socios se cansaran de ese perfeccionismo y en el devenir de sus proyectos los abandonaran. Igual ellos siguieron con la excelencia y la perfección. Hasta que no tenían el producto 100% perfecto, no lo lanzaban al mercado. Simplificaban, siempre simplificaban. La sencillez es la máxima sofisticación, opinaban, y decían, los verdaderos artistas simplifican. Henry Ford dijo sacar el Ford T sin manual, en una época en la que los autos no eran habituales. Él fue de hecho el creador del auto. Y como lo hizo tan sencillo, la gente se subía al auto y andaba. No necesitaba el manual, lo mismo que si hoy compramos un producto Apple. Son muy sencillos de utilizar. En cuanto al atuendo, ellos vestían siempre igual. A Steve Jobs se lo recuerda siempre con su polerón negro y sus jeans. Walt Disney y Henry Ford se decantaban más por la corbata y el traje. Hasta en el medio de la fábrica a ellos se los veía, sobre todo a Ford, con su traje y corbata impecables. Eran muy conversadores. Tenían una riqueza de vocabulario y sentido común para aplicarlo a cada situación. Esto no quiere decir hablar mucho, sino hablar lo justo y bien. Fueron exitosos porque pegaron primero, y bien saben, como dice el dicho, que el que pega primero pega dos veces. Tuvieron sentido de la oportunidad. Ellos se dieron cuenta de que un auto, por ejemplo, le iba a dar movilidad, le iba a dar libertad a la gente. Walt Disney vio que los niños, que todo el mundo decía que 7, 8 minutos era lo máximo, él logró los largometrajes de más de 1 hora y lo concretó en realidad. Otra cosa importante es que siempre tenían proyectos en mente. Si bien estaban trabajando en un proyecto, en su cerebro siempre estaban maquinando nuevos proyectos de futuro. Los tres aseguraban que fueron afortunados porque descubrieron lo que amaban muy pronto en sus vidas. Otra cosa importante que los tres, Henry Ford, Steve Jobs y Walt Disney, lograron fue globalizar sus productos, internacionalizarlos. Lograron que sus productos, nacidos en el garage de sus casas, hoy se vendan en todas partes del mundo. Los tres fueron el espíritu de sus compañías.
Quiere decir que estando ellos la compañía era de una manera y si no estaban se notaba su falta. Otra cosa interesante es que eran moderados en sus gastos, porque a pesar de haberse convertido en multimillonarios amando lo que hacían, eran austeros en el momento de gastar el dinero. Los tres sufrieron severos traspiés, pero superaron con determinación esos momentos. Eso se llama resiliencia. Me caigo, me levanto. Me caigo, me levanto. Henry Ford tuvo éxito recién con su tercer compañía. Montó una, le fue mal, montó la siguiente y también, y recién con la Ford Motor Company logró el éxito. Asociaron ideas aparentemente no relacionadas entre sí y luego las adaptaron a sus productos. Eso quiere decir que conectaron los puntos. Va asociado al concepto de que estuvieron siempre atentos, que eran muy observadores. Por ejemplo, la famosa cinta de ensamblaje o línea de producción que hoy la utilizan todas las empresas en todo el mundo, creada por Henry Ford, él la descubrió en un frigorífico en Chicago cuando estaban descuartizando las vacas. Él la adaptó a la línea automotriz y creó la línea de ensamblaje que hoy la vemos en todo el mundo. Tuvieron códigos y respaldaron sin dudar un instante a su gente de confianza. Cuando Steve Jobs lo echan de Apple, 6 ingenieros jóvenes decidieron irse con él. Jobs intentó persuadirlos de toda manera que se quedaran en Apple, que era una empresa fuerte y ellos estaban muy bien conceptuados y ganando buen salario. Y sin embargo ellos dijeron, tú nos trajiste a Apple, nosotros nos vamos contigo. Luego cuando Jobs se levanta y crea Pixar y crea Nest, que son 2 empresas que creó una vez que despidieron de Apple, esos 6 ingenieros fueron los que primero contrató. Confeccionaron hábiles campañas de publicidad. Los 3 eran fanáticos de la publicidad y del marketing, lo cual hoy es muy común. También mostraron coraje y arriesgaron. Para ser un empresario de esa envergadura, sin duda alguna, hay que arriesgar. ¿Por qué? Porque fueron optimistas. Ellos sabían que algo grande había, entonces arriesgaron y tuvieron el coraje. Eran optimistas en cuanto a su visión. Apuntaron a vender volumen de productos y servicios, pero sin descuidar la excelencia. ¿Qué quiere decir? Que Henry Ford se concentró en el Forte y vendió 15 millones de Forte. No eran caros, pero en los poquitos dólares que sacaba por Forte, en el gran volumen de venta, es que hizo la diferencia. Ford, Jobs y Disney vivieron en épocas distintas. No se dedicaron a lo mismo ni nadie les enseñó cómo ser empresarios. En cambio, los 3 fueron exitosos porque en su ADN tenían múltiples facetas en común.